Muy buenos días. Espero que hayan tenido una excelente semana. Espero que este video sirva para que practiquemos y aprendamos mucho acerca de los verbos y los tiempos verbales. Bien, entonces pues principalmente primero debemos de aprender y observar pues qué es un verbo, ¿sí? Y un verbo son las palabras que indican acción, que indican movimiento, es decir, que son todas esas cosas que nosotros hacemos. Bien. Por ejemplo, ya sabemos que todos los verbos son acciones, entonces incluso en la página 126 del libro Avanza podemos observar algunos ejemplos y es que todo lo que nosotros hagamos se va a recopilar en esa palabrita, verbos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en estos momentos, estudiar es un verbo, ver es un verbo, hablar es un verbo, porque son acciones o cosas que yo estoy haciendo en este mismo instante. Entonces, si pudiéramos participar en este mismo momento y viéramos la acción que está haciendo esa persona ahí, ¿qué está haciendo esa persona? Sí, podríamos decir que está nadando, ¿sí? Entonces ya podemos sacar algunos verbos de ahí. Entonces el primero sería nadar, pero si nosotros viéramos otro verbo también sería moverse, está moviendo, ¿sí? Bien, veamos otro ejemplo, esa persona que está haciendo ahí. ¿Sí? Entonces de aquí podemos también decir otros verbos, o sea, decir otras acciones como caminar, correr, trotar, ¿sí? También son cosas que nosotros hacemos. Si nosotros nos ponemos a fijar, la mayoría de los verbos están terminados en eso, miren, en ar o en er. También habrán algunos verbos que terminan en ir, como dormir, ¿cierto? Veamos aquí qué está haciendo el niño. Podemos ir pensando, ¿cierto? Que ese niño está leyendo, o sea, lee el verbo leer, está hablando el verbo hablar y de alguna forma también está pensando porque para poder leer tiene que mirar las letras y pensar qué es lo que dice, ¿cierto? Entonces podemos ver que está haciendo tres acciones, que sería lo mismo que decir que está haciendo tres verbos. Bueno, aquí tenemos otro, ¿cierto? Que estaría haciendo poco yo. Está bailando, está moviéndose, también puede estar silbando, que silbar viene siendo otro verbo. Entonces, resumidamente, de eso se tratan los verbos. Son palabras que indican acciones, cosas que se hacen, que indican movimiento. ¿Listo? Bien, de esta manera, entonces vamos a observar unas oraciones en las que se usan los verbos. Bien, entonces veamos la primera. Me gusta pasear en las tardes, ¿cierto? El verbo es pasear porque significa es algo que está haciendo movimiento. Por ejemplo, la palabra me no sería un verbo porque simplemente no indica ningún movimiento. Lo mismo la palabra gusta, no está haciendo pues exactamente alguna acción. Y las tardes, por ejemplo, las tardes serán algunas acciones. No, es un momento del día, entonces, eso es lo que nosotros debemos de pensar cuando vamos a identificar oraciones, cuando vamos a identificar verbos en oraciones. Entonces, veamos la siguiente. Ayer vimos a un lobo saltar muy alto, ¿cierto? Vimos viene el verbo ver, ¿cierto? Que es la acción de mirar. Y saltar, pues es otro verbo, es otra acción. Veamos otro ejemplo más. Yo escucho música todos los días, ¿cierto? Entonces, escuchar es una palabra que indica acción, entonces son verbos. Bien, y por último tenemos otra oración que dice, no hay nada mejor que comer helado, ¿sí? En este caso la acción o el verbo es comer, sí, porque no hay ninguna otra palabra que indique movimiento, ¿cierto? Cosas que nosotros hagamos. Bueno, de esta manera entonces procedemos a observar cuáles son los tiempos verbales, ¿sí? O sea, es decir, los verbos son las palabras grandes que indican acciones, pero hay otros como que se derivan de ellas, que son los tiempos verbales. Esos tiempos verbales pueden ser en pasado, en presente y en futuro y ya vamos a ver qué significa cada una de esas palabras. Pues los verbos que están en tiempo pasado significa que son acciones que ya ocurrieron, o sea que cosas que ya hicimos antes, puede ser ayer, anteayer, hace un mes, hace un año, incluso hace unas horas, cosas que yo haya hecho antes de estar aquí escuchando la clase, antes de levantarme, que podíamos haber estado soñando, ¿sí? O sea, están pasado. Bueno, ¿cómo lo representamos? De esta manera. Laura desayunó con su familia, ¿cierto? Desayunó está en pasado porque son cosas que ya ella hizo, o sea, en estos momentos puede estar haciendo otra cosa. Nosotros escribimos la tarea, sí, o sea que ya pasó, ya terminamos la clase.
Mi hermanita bailó durante toda la fiesta, o sea que ya bailó, ya se acabó la fiesta, ya no está bailando, ¿cierto? Esos son los verbos en pasado. Miren que ocurre algo particular y es que cuando los verbos terminan en vocal siempre va a llevar la tilde. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, continuamos ahora con los verbos en tiempo presente, que son las acciones que ocurren en este mismo instante. O sea, alguna acción que ustedes estén haciendo en este mismo momento es ver, ¿cierto? Me están viendo, me están escuchando y también aprender. Es otra acción que estamos haciendo en este mismo momento. Tal vez algunos estarán pausando el video para escribir y escribir es otra acción. Bien, incluso estamos haciendo muchas cosas, estamos pensando también. Bueno, ¿cómo se encuentran los verbos en presente? De esta manera, Mariana y Lina escriben en el tablero, ¿cierto? Algunas de estas oraciones también ya las podemos encontrar en la página 127 del libro. Bien, entonces Mariana y Lina en este momento están escribiendo porque es algo que están presente. Continuamos con Pedro lee un cuento, o sea, en este momento él se encuentra haciendo eso. Y la siguiente, mi mamá escucha salsa, ¿cierto? Entonces en este caso el verbo es escucha porque se supone que lo está haciendo en este mismo instante. Entonces tenemos claro que los verbos en presente son cosas que pasan ahora mismo, que seguimos haciendo. ¿Listo? Bien, vamos ahora con los verbos en futuro, ¿cierto? ¿Qué es eso del tiempo futuro? Pues la misma palabra lo dice, son las acciones que todavía no ocurren, o sea, que las pensamos hacer, que estamos pensando hacerla, puede ser más tarde, puede ser mañana, puede ser la otra semana, ¿cierto? Cuando se acabe la clase. Son las cosas que no hemos hecho, pero estamos pensando en hacerlas. Por ejemplo, Laura, la profe Laura revisará las tareas, o sea, todavía no lo está haciendo, pero lo hará luego, o sea, pronto. Todos saldremos a las 3 de la tarde, eso quiere decir que pronto ya casi se va a acabar la hora de terminar de estudiar o de trabajar y por fin vamos a salir. Y la siguiente es Luis comprará una nueva computadora, es decir que más tarde, mañana o la próxima semana, no sabemos exactamente cuándo sucederán, pero la pensamos hacer luego, no ahora mismo, pero sí luego. Bueno, continuamos. Y ahorita entonces vamos a practicar identificando los verbos de algunas oraciones. Bueno, para eso es necesario que pues trabajemos juntos y si ustedes creen la necesidad pues de pausar el video para tomarse en su tiempo y pensar sería muchísimo mejor y sería excelente. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es que vamos a transformar los siguientes verbos al pasado, al presente y al futuro. Entonces en este mismo instante ustedes podrían pausarlo mientras yo voy realizando la actividad. Bueno, entonces empecemos. El verbo avanzar en pasado sería como algo así como avanzó, ¿cierto? Ya, así. Sería, podemos decir que avanzó. Bueno, disculpen la letra ya que pues el lápiz no me deja escribir muy bien. Avanzó o avanzaba también nos sirve, ¿cierto? Palabras terminadas en aba, avanzaba. Podemos usar esas dos opciones. En presente significa avanzo, ¿cierto? Y miren la importancia de la tilde. Cuando está en pasado le ponemos la tilde y cuando está en presente no le ponemos la tilde porque se supone que estoy avanzo, ¿cierto? Puede ser que en este momento. Entonces yo puedo decir avanzo, puedo decir avanzando. Y en el futuro, pues lógicamente sería avanzaré. ¿Listo? Así sería en el futuro. Bueno, perdón, no, me queda imposible escribir así. Listo ya. Avanzaré. Los verbos en futuro también cuando terminen en vocal, esos verbos en futuro también llevan tilde. Bueno, quiero pedir nuevamente disculpas por acerca de la letra, ya que pues el lápiz no me deja escribir bien. Bueno, ahorita vamos con crecer. ¿Cómo será el verbo en pasado? Podemos decir creció, ¿cierto? Creció. O también podemos decir crecí, que es en pasado. Y en presente sería como crezco. En estos momentos crezco y en el futuro sería creceré. Listo, de esta manera sería el verbo en futuro. Dormir en pasado sería como dormí o durmió si estamos hablando de alguien más o dormía, también podemos usar esa opción. ¿Sí? La idea es usar una palabra que me represente en pasado.
que yo estaba durmiendo. Y en presente, pues entonces será duermo. O que alguien está durmiendo. Y en futuro, pues dormiré. Listo, miren que la mayoría de los verbos en futuro siempre van a estar representados con si termina en vocal, ¿no? Eran representados con una tilde. Ahora vamos con tener. En pasado sería como tenía, o también podemos decir tuve. En presente sería pues tengo, o si estoy hablando de varias personas, pues podría decir tenemos. En futuro realmente sería tendré. Listo, entonces veamos que aquí se representa la tilde. El pasado de hablar, entonces podemos decir hablaba o hablé o habló, ¿cierto? En este caso pues voy a usar hablaba como para ver que puede variar. Lo importante es que se entienda que está en pasado. En presente pues puede ser hablo, ¿cierto? O hablamos. Y en el futuro pues sería hablaré. ¿Listo? Con tilde. Bien, entonces esta sería la solución a esta actividad. Bueno, ahora sí vamos a identificar los verbos en oraciones, ¿listo? Entonces yo les voy a presentar algunas oraciones y ustedes van a pausar el video para que piensen cuál sería el verbo allí. Mi papá trabajará todo el mes. Entonces miremos cuál de esas palabras indica una acción, o sea, algo que hace mi papá. En este caso, el verbo sería trabajar. Vamos con la siguiente. Me llamaron de la empresa. ¿Cuál será el verbo aquí? ¿Cuál será la acción que alguien hizo? Y es llamar, o sea, te llamaron. Vamos con el siguiente verbo y es me quedaré juicioso en casa. ¿Cuál será el verbo aquí? ¿Cuál será la acción que hacemos? ¿Listo? Entonces el verbo es quedar, ¿cierto? De me quedaré. Y en la última, mi equipo de fútbol juega mañana. Aquí sí tenemos que pensar un poco más cuál es la acción. ¿Será equipo? ¿Equipo es una acción o mañana? Mañana será una acción. Fútbol, fútbol será una acción, pero será verbo, pensemos eso, ¿no? Pues realmente el verbo aquí es jugar, ¿cierto? En mi equipo jugará mañana o juega mañana. Listo. Entonces de esta manera terminamos las actividades en línea con las que ustedes tenían y que pues pretendíamos que interactuaran. La idea es que pues ojalá lo hubiéramos hecho. Entonces ahorita continuamos con la actividad. Y entonces aquí mismo en la plataforma encontrarán un archivo Word que no hay necesidad de imprimirlo, lo pueden responder allí mismo o si quieren solamente escriben las respuestas en el cuaderno en la que vamos a usar los verbos y los tiempos verbales.